tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo. Y si el pueblo recoge las firmas suficientes, como exige la Constitución, para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales. El mandatario además detalló que son solo los venezolanos, por medio del voto, quienes pueden escoger a sus representantes. Y será el pueblo quien decida, no será un puñado de golpistas, no será el gobierno de Estados Unidos. En Venezuela, quien decide, quien pone, quien quita, es el soberano pueblo de Venezuela a través de su voto, más nadie. Pero en 2016 ya se intentó realizar un referéndum revocatorio contra el líder chavista, cuyo proceso fue pospuesto, y al año siguiente las firmas recolectadas para realizarlo fueron desestimadas por el Consejo Nacional Electoral. Maduro se mantuvo en el cargo que ocupa desde abril de 2013, desatándose así una crisis institucional en el país. La pregunta entonces es si de iniciarse nuevamente este proceso podría llegar a concretarse la salida del mandatario del poder. Debe contemplarse como una forma de legitimar una posición en el poder y de perpetuarse, diría yo, incluso durante todo lo que resta del periodo. Probablemente sea una manera de ganar tiempo y el consentimiento de una parte de la población en un cuadro altamente inestable. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también aprovechó el aniversario de la batalla más importante en la guerra por la independencia venezolana para hacer un llamado al ejército a aportar en lo que llamó la recuperación de la soberanía del país. En la actualidad, los venezolanos luchamos contra un régimen usurpador por nuestra segunda independencia. Quedará en el ejército redimirse, hacer su aporte a la recuperación de la soberanía plena de Venezuela. Durante la ceremonia de aniversario, el presidente venezolano también recordó que este año se realizarán las elecciones para renovar la Asamblea Nacional y que para 2021 están fijados los comicios para elegir a los alcaldes y gobernadores del país. Venezuela parece no poder salir de la profunda crisis en que se encuentra desde hace ya varios años. El combustible ahora se paga en dólares. Sin embargo, para muchos es obviamente peor vivir sin agua. Esta señora cargando agua a orillas de una montaña y arrastrando una carreta con bidones hasta su hogar refleja la indignación, tristeza y riesgos a los que son sometidos los venezolanos. Fuerte, para mí es fuerte porque esto es para hombres, esto no es para mujeres. Pero en medio de la crisis, algunos se han empleado cargando y trasladando el líquido. Me dan trueque, a veces me dan un paquete de arroz, o me dan una harina pan, o me dan efectivo, o $1 cuando tienen $1. Los venezolanos extrañan desde hace al menos 5 años ver correr agua limpia por sus grifos y lo más reciente, mantener las normas de higiene para combatir la pandemia por COVID-19. Mientras, casi a diario, personas con baldes en mano salen a la calle a protestar. En al menos los últimos 6 meses, Nicolás Maduro no ha mencionado ni ofrecido soluciones al problema del agua en todo el país. Soluciones como esta son cada vez más comunes entre todos los caraqueños. Este enfermero, al igual que los pacientes, se ve obligado a llevar un poco de agua de su casa al hospital. Hay a veces cloro, pero no hay agua. ¿Cómo me pongo yo puro cloro en las manos si no me las quito con el agua? Tengo lesiones en las manos. Venezuela ha desarrollado alianzas internacionales que le han permitido sobrellevar primero el bloqueo de Estados Unidos y luego la pandemia del coronavirus. Irán, Rusia, China y Cuba asoman como sus principales aliados junto al trabajo de la mano con el sistema de Naciones Unidas. Es parte de la llamada diplomacia de paz que desarrolla la Revolución Bolivariana desde sus inicios. Proviene de la época en la cual el presidente, el comandante eterno Hugo Chávez Frías, inició sus recorridos en el mundo, primero para estabilizar los precios del petróleo y luego más adelante ya directamente en la construcción del mundo multipolar y pluricéntrico. En ese sentido, la construcción de alianzas a través de un eje antiimperialista ha permitido poder llevar a cabo estrategias coherentes para enfrentar las maniobras unilaterales de los Estados Unidos. Venezuela cuenta con potencias aliadas que han facilitado hacer frente al bloqueo y los efectos de la pandemia. Esto se traduce en ayudas, en solidaridad, en acuerdos, en envíos incluso de medicina, de envíos de protectores de bioseguridad,
para atender el tema de la pandemia y bueno, nos permite estar allí en las principales tecnologías, en los principalísimos aportes. Esta es la solidaridad internacional. Durante el año, Venezuela ha reforzado el trabajo con las diversas agencias de Naciones Unidas presentes en el país. Mecanismos de cooperación técnica que permiten un trabajo acorde al derecho internacional. Permiten poder no solamente enfrentar efectivamente la amenaza del COVID-19, sino además el fortalecimiento del sistema internacional, el cual lamentablemente sufre el reto de la imposición de las políticas unilaterales por parte de potencias como los Estados Unidos. Hemos hablado del encuentro sur-sur y eso nos ha permitido que en los diferentes foros internacionales, mundiales, Venezuela sea eco, sea la voz que haya llevado el llamamiento por una sociedad más humana. Esta nueva arquitectura de alianzas incluye otros polos como India, Sudáfrica y Turquía, sin dejar de estar pendientes de lo que ocurre en América Latina y sus procesos de integración. Leonel Retamar Muñoz, Telesur Caracas, Venezuela. Sean bienvenidos a sus noticias. La Armada de Estados Unidos realiza operativo de libre navegación en zona caribeña reclamada por Venezuela. Un barco de guerra de la Armada estadounidense realizó esta semana una operación para la libertad de navegación en el Mar Caribe, ante un reclamo marítimo excesivo del gobierno en disputa en Venezuela, informó el Comando Sur de Estados Unidos. El contraalmirante Don Gabrielson, de las Fuerzas Navales estadounidenses del Comando Sur, dijo en entrevista a La Voz de América que el buque de guerra USS Nietzsche navegó en las aguas fuera de las 12 millas náuticas, alrededor de 22 kilómetros de las costas venezolanas, que según Venezuela son parte de la plataforma marítima de ese país. Gabrielson dijo que la operación de libertad de navegación fue sencilla, sin acontecimientos notables y ejecutada muy profesionalmente. No hubo ningún contacto con la Armada Bolivariana de Venezuela. Gabrielson dijo que hubo mucho silencio radial y que ni siquiera está claro si Venezuela se percató de la presencia de los buques de guerra estadounidenses en las zonas de su reclamo. Sí puedo decir que tenemos una larga relación con la Armada de Venezuela y siempre ha sido profesional. Nosotros apreciamos el profesionalismo de la Armada venezolana, dijo Gabrielson. Sabemos que están teniendo problemas con su capacidad operativa. Las fuerzas navales estadounidenses se mantienen frente a las costas venezolanas como parte de un operativo ampliado de Estados Unidos contra las actividades de narcotraficantes que trasiegan drogas desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos. Hasta el 19 de junio, el operativo ha resultado en una confiscación de más de 40 toneladas métricas de cocaína y unas 13.000 libras de marihuana, una pérdida para los narcotraficantes, estimada en unos 1.200 millones de dólares, según el Comando Sur. Durante dicho operativo ampliado, las fuerzas estadounidenses realizaron el operativo con un buque de guerra y varios otros navíos a poca distancia en caso de necesitarse apoyo. El reclamo de esas aguas no es nuevo, data desde 1956, según Gabrielson, y siempre ha sido rechazado por Estados Unidos. Gabrielson informó además que ellos están en capacidad de frenar los envíos ilegales de gasolina de Irán hacia Venezuela, los cuales violan las sanciones de Washington que ha impuesto al régimen del presidente en disputa Nicolás Maduro. No obstante, Gabrielson dijo que ellos prefieren una solución diplomática. Continuando con más noticias, continúan las acciones de Estados Unidos hacia los capitanes de los 5 buques con los que el régimen de Irán envió petróleo a Venezuela. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este martes sanciones contra los capitanes de los 5 buques con los que el régimen de Irán envió petróleo a la dictadura de Nicolás Maduro en las últimas semanas. El Departamento del Tesoro tendrá como objetivo a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de Estados Unidos
y que además permita su comportamiento desestabilizador con todo el mundo, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado divulgado por el gobierno. El apoyo del régimen iraní al régimen autoritario y corrupto de Venezuela es inaceptable y la administración continuará usando sus autoridades para desbaratarlo, aseguró. Las personas sancionadas fueron identificadas como capitanes del buque Clavel, del Petunia, del Fortune, Forest y Fatson respectivamente. El Departamento del Tesoro remarcó que el régimen impuso a fines de 2019 un racionamiento de combustible y aumentó notablemente el precio. Posteriormente, reprimió violentamente las protestas, con un saldo de al menos cientos de muertos reconocidos por las autoridades, de alrededor de 1.500 según Washington. Ahora, a pesar de la decisión del gobierno de restringir el acceso del pueblo iraní al combustible vital, el régimen iraní ha enviado 5 petroleros que transportan más de 1.5 millones de barriles de gasolina y sus componentes a Venezuela, con planes de continuar las ventas de gasolina al brutal y corrupto régimen de Maduro en los próximos meses. Estados Unidos condenó. Mientras que el pueblo iraní se ve obligado a racionar su suministro de combustible debido a la corrupción, la mala gestión y las actividades malignas globales del régimen iraní, este sigue apoyando a los grupos terroristas y a los dictadores aliados de Siria y Venezuela, con la exportación de ese producto crítico. Las sanciones implican que todos los bienes e intereses de propiedad de estos individuos que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a las autoridades. Además, queda prohibida toda transacción por estadounidenses o dentro de Estados Unidos que impliquen bienes de estas personas. También toda institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una o más transacciones importantes a cualquiera de las personas o entidades designadas, hoy podría estar sujeta a sanciones estadounidenses. Siguiendo con más noticias, el caso de corrupción en Venezuela, Alex Saab. El 12 de junio, las autoridades de Cabo Verde arrestaron a Alex Saab, un empresario colombiano que ha sido implicado en numerosos esquemas de corrupción que involucran el régimen de Maduro. Fiscales estadounidenses procesaron a Saab en 2019, presuntamente por ayudar a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto nivel a lavar cientos de millones de dólares procedentes de la corrupción. El 19 de junio, la iniciativa Futura de Venezuela organizó un seminario virtual público sobre el caso Saab y, en un sentido más amplio, las redes de corrupción que sostienen al régimen de Maduro. En este artículo, las autoridades resumen los puntos centrales discutidos en ese evento. Si Saab es extraditado a los Estados Unidos, el proceso será lento y delicado. Mientras tanto, el caso Saab puede ilustrar cuán penetrante la corrupción se ha vuelto en Venezuela, mientras el país experimenta una crisis humanitaria sin precedentes. Este caso podría también mostrar las limitaciones de los procesamientos judiciales en el contexto de la política exterior. Venezuela es un estado mafioso. Tanto la corrupción como el crimen organizado están diseminados por todo el gobierno y tienen un impacto mayor en las dinámicas políticas internas. El país se encuentra en el puesto 173 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Dos de los confidentes más cercanos a Maduro, Derek El Azizami y Diosdado Cabello, han sido implicados en una gigantesca operación de tráfico de drogas, conocida como el Cartel de los Soles. Este cartel involucra a al menos 123 funcionarios del régimen, actuales y retirados, que han tenido varios puestos en el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, los gobiernos municipales y los poderes legislativo y judicial. Además del tráfico de drogas, la corrupción es desenfrenada en los contratos del gobierno y los programas sociales. Saab, por ejemplo, fue instrumental en crear los comités locales de abastecimiento y producción, un programa de distribución de comida subsidiada en Venezuela,
que es motivado políticamente a través de una serie de empresas fantasma. Saab y otros compraron comida de mala calidad en cantidad de países como México, Colombia y Turquía y se la vendieron al gobierno venezolano a precios inflados. Saab fue una figura clave en el pillaje de las reservas nacionales, sacando una ganancia del sufrimiento de la gente y criminalizando y proveyendo esas redes internacionales al régimen de Maduro, señaló Vanessa Neumann, representante del Ad Honorem del gobierno interino de Venezuela en el Reino Unido e Irlanda. Saab reprodujo este esquema en otras industrias, incluyendo petróleo y oro. En 2015, la Trending Energy and Co., Trenaco, una compañía fantasma vinculada a Saab, ganó un contrato de $4.500 millones con la estatal Petroleros de Venezuela. Saab también ayudó al régimen a exportar oro de orígenes dudosos a Turquía, Irán y otros países. Esas actividades han sido lucrativas para Maduro y otros funcionarios, catapultando a Saab a una posición de alto nivel, aunque reservada en el régimen. Todo un acto de corrupción encubierto por grandes y altos mandos en Venezuela.